Me embaracé a los 16 para poder estar con él. Y casi me cuesta la vida. Tenía 15 años cuando lo conocí y en ese momento yo estaba convencida de que había encontrado todo lo que una mujer podía pedir en un hombre, aunque ahora lo pienso y me doy cuenta de lo ingenua que era, porque a esa edad no sabes lo que es el amor, no sabes lo que es una relación sana, no sabes lo que es una persona buena, solo sabes lo que se siente cuando alguien te hace sentir especial, cuando alguien te mira diferente, cuando alguien te habla bonito. Y eso fue exactamente lo que él hizo desde el primer momento, porque él tenía 17 años y parecía mucho más maduro, parecía seguro, parecía alguien que sabía lo que quería, alguien que tenía claro cómo tratar a una mujer, alguien que te abría la puerta, que te hablaba con respeto, que te hacía sentir protegida. Y en ese momento eso era todo para mí, porque yo no tenía con qué comparar. Yo no sabía que las personas pueden mostrar una cara al inicio y otra completamente distinta después, y así fue como empezó. Todo con mensajes, con llamadas, con salidas, con detalles pequeños pero constantes que me hicieron sentir que yo era importante, que yo era especial, que yo era suficiente. Y poco a poco me fui enamorando, no de él sino de la versión de él que él decidió mostrarme, porque ahora entiendo que esa no era su verdadera cara, pero en ese momento yo no tenía forma de saberlo, porque todo era perfecto, todo parecía sacado de una historia bonita, de esas que ves y dices, ojalá me pase a mí, y me estaba pasando a mí, o al menos eso creía, porque con el paso del tiempo las cosas empezaron a cambiar de una forma tan sutil que al inicio ni siquiera lo noté. Empezaron los comentarios sobre mi familia, empezaron los problemas entre nuestras familias, porque ellos no estaban de acuerdo con la relación, decían que éramos muy jóvenes, que no era lo correcto, que no iba a terminar bien. Pero cuando eres adolescente y te dicen que no puedes estar con alguien, lo único que haces es querer estar más con esa persona, porque sientes que el mundo está en tu contra y que esa persona es lo único que tienes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Empezamos a vernos a escondidas, a hablar más, a depender más el uno del otro, y cada problema con nuestras familias nos unía más, porque sentíamos que nadie nos entendía, que nadie quería vernos felices, que nadie estaba de nuestro lado. Y en ese momento parecía que la única solución era demostrarle a todos que estaban equivocados, demostrarles que sí podíamos estar juntos, que sí podíamos hacer que funcionara. Y ahí fue donde tomamos la peor decisión de nuestras vidas, una decisión que en ese momento parecía una solución, pero que en realidad fue el inicio de todo lo que vendría después, porque quedé embarazada a los 16 años, y aunque muchos podrían pensar que fue un accidente, la realidad es que fue algo que en el fondo sabíamos que podía pasar, y aún así lo permitimos, porque creíamos que eso iba a obligar a nuestras familias a aceptarnos, que eso iba a hacer que todo se acomodara, que eso iba a ser la prueba de que lo nuestro era real. Pero la vida no funciona así, y lo aprendí de la forma más dura posible, porque en el momento en el que supe que estaba embarazada, todo cambió. Todo lo que antes era emoción se convirtió en miedo, todo lo que antes era ilusión se convirtió en incertidumbre, porque ya no éramos solo dos adolescentes jugando a ser adultos, ahora había una vida de por medio, una vida que dependía completamente de nosotros, y no estábamos preparados. No teníamos dinero, no teníamos estabilidad, no teníamos nada más que esa idea de que juntos podíamos con todo. Y aunque nuestras familias no estaban de acuerdo, al final no tuvieron opción. Nos casamos siendo prácticamente unos niños, creyendo que eso era lo correcto, creyendo que eso era lo que teníamos que hacer, y nos fuimos a vivir juntos, intentando formar una familia sin tener idea de lo que realmente significaba. Y al inicio fue difícil pero soportable, porque aunque las cosas no eran fáciles, él seguía siendo atento, seguía intentando proveer, seguía mostrando esa parte que me había enamorado. Pero poco a poco la realidad empezó a pesar más que las ilusiones, porque el dinero no alcanzaba, los gastos aumentaban, el bebé estaba por llegar y la presión era cada vez mayor. Y fue en ese momento cuando
tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió meterse en algo ilegal, algo que yo no quería, algo con lo que no estaba de acuerdo. Pero en ese momento sentía que no tenía derecho a decir nada porque él lo hacía, según para nosotros, para que no nos faltara nada, para que nuestro hijo estuviera bien, y yo estaba embarazada. Dependía de él, no tenía cómo salir adelante por mi cuenta, así que me quedé callada. Acepté algo que en el fondo sabía que estaba mal, pero que en ese momento parecía la única salida, y al inicio funcionó. El dinero empezó a llegar, las cosas mejoraron, pudimos comprar lo necesario para el bebé, pudimos vivir un poco más tranquilos, y eso me hizo pensar que tal vez había sido la decisión correcta, que tal vez todo iba a salir bien, que tal vez lo peor ya había pasado, pero no fue así, porque junto con el dinero empezó a cambiar. Él ya no era el mismo, ya no era ese hombre atento, paciente, cariñoso. Empezó a volverse distante, frío, irritable, y aunque seguía cumpliendo con lo material, emocionalmente ya no estaba, y yo lo notaba, pero no sabía cómo enfrentarlo, no sabía cómo decirlo, porque en mi cabeza él estaba haciendo todo eso por nosotros, así que sentía que no tenía derecho a reclamar, y así fue como empezó a romperse todo poco a poco sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. Y aunque en ese momento intentaba convencerme de que todo lo que estaba pasando era parte de crecer, de adaptarnos, de convertirnos en adultos antes de tiempo, en el fondo sabía que algo no estaba bien, porque la forma en la que él había empezado a cambiar no era algo normal, no era solo estrés, no era solo preocupación por el dinero. Había algo más, algo que no podía explicar, pero que se sentía en el ambiente, en la forma en la que me hablaba, en la forma en la que me miraba, como si ya no fuera la misma persona de la que se había enamorado, o peor aún, como si nunca hubiera sido esa persona y yo apenas me estuviera dando cuenta, pero aún así me aferraba a la idea de que todo iba a mejorar, porque cuando estás en una situación así lo único que haces es intentar justificar todo, buscar razones, encontrar explicaciones que te permitan seguir ahí sin sentir que estás cometiendo un error enorme. Y así fueron pasando los días, mientras mi embarazo avanzaba, mientras mi cuerpo cambiaba, mientras mi vida entera se transformaba en algo que no se parecía en nada a lo que había imaginado para mí a esa edad, porque mientras otras chicas de mi edad pensaban en salir, en estudiar, en vivir su adolescencia, yo estaba preocupada por cómo íbamos a pagar los gastos, por si el dinero iba a alcanzar, por si mi bebé iba a estar bien, y en medio de todo eso, él se iba alejando cada vez más, aunque físicamente estuviera ahí. Emocionalmente ya no estaba conmigo, ya no hablábamos como antes, ya no me preguntaba cómo me sentía, ya no le importaban mis miedos, mis dudas, mis inseguridades, solo le importaba el dinero, el trabajo, lo que estaba haciendo para mantenernos, y yo empecé a sentirme sola, incluso estando con él, una soledad distinta, más pesada, porque ya no era estar sola de verdad, era estar acompañada, pero sentir que no tenía a nadie, y esa sensación fue creciendo poco a poco, hasta que se volvió imposible de ignorar, pero aún así no hice nada porque tenía miedo, miedo de quedarme sola, miedo de no poder con todo, miedo de fallarle a mi hijo, incluso antes de que naciera. Y así fue como llegué al momento del parto, un momento que debería haber sido uno de los más felices de mi vida, pero que estuvo lleno de miedo, de incertidumbre, de emociones encontradas, porque aunque mi hijo estaba llegando al mundo, yo no sabía si el lugar al que estaba llegando era el correcto, no sabía si la vida que le estaba dando era la que merecía, y aún así, cuando lo vi por primera vez, todo cambió por un momento, todo el ruido desapareció, todo el miedo se hizo pequeño, todo dejó de importar, porque tenía en mis brazos algo que dependía completamente de mí, algo que me necesitaba, algo que no tenía la culpa de nada de lo que estaba pasando, y en ese momento me prometí que iba a hacer todo lo posible por darle una vida mejor, aunque no supiera cómo, aunque no tuviera las herramientas, aunque no tuviera nada claro, pero esa promesa fue lo único que me sostuvo durante mucho tiempo, porque después de ese momento, la realidad volvió con más fuerza que nunca, porque tener un hijo no solo cambia tu vida emocionalmente, también la cambia en todos los aspectos posibles. Los gastos aumentan, las responsabilidades se multiplican, el cansancio se vuelve parte de tu día a día, y en nuestro caso todo eso se sumó a una relación que ya venía fracturada desde antes, porque él seguía en lo mismo, seguía metido en ese mundo que al inicio parecía la
solución, pero que poco a poco se estaba convirtiendo en el problema más grande de todos, y aunque el dinero seguía llegando, ya no era suficiente para compensar todo lo demás, porque cada vez estaba más ausente, cada vez estaba más irritable, cada vez estaba más lejos de mí y de su propio hijo, y eso empezó a generar conflictos, discusiones, que al inicio eran pequeñas pero que poco a poco fueron escalando en intensidad, porque yo ya no podía quedarme callada, ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba, y cada vez que intentaba hablar con él la respuesta era la misma: enojo, gritos, reproches, acusaciones, como si yo fuera la culpable de todo, como si yo fuera la que estaba fallando, como si yo no entendiera lo difícil que era todo, y tal vez tenía razón en algo, tal vez yo no entendía completamente lo que él estaba viviendo, pero eso no justificaba la forma en la que me trataba, no justificaba que me hiciera sentir menos, no justificaba que me hablara con desprecio, no justificaba nada de lo que estaba empezando a hacer, y aún así seguía, y porque ya no era solo yo, ahora tenía un hijo, ahora tenía algo más que perder, ahora tenía una razón más para aguantar, y esa fue la excusa que usé durante mucho tiempo, para no irme, para no enfrentar la realidad, para no aceptar que estaba en un lugar del que tenía que salir. Y fue en medio de todo ese caos, de esa rutina que ya se había vuelto pesada, de esa relación que ya no tenía nada de lo que alguna vez fue, cuando cometió el error que terminó de cambiarlo todo, porque una cosa es estar rodeado de algo y otra muy distinta es cruzar la línea, y él la cruzó. Empezó a consumir lo mismo que vendía, empezó como algo ocasional, como algo que, según él, podía controlar, como algo que no iba a afectar nada, pero las cosas no funcionan así, porque una vez que entras en eso, ya no es tan fácil salir, y poco a poco empezó a cambiar, de una forma que ya no podía ignorar, porque ya no era solo distante, ya no era solo irritable, ahora era impredecible, ahora era agresivo, ahora era alguien que podía pasar de estar tranquilo a explotar en cuestión de segundos. Y eso empezó a reflejarse en la casa, en la forma en la que hablaba, en la forma en la que reaccionaba ante cualquier cosa pequeña, porque ya no hacía falta un motivo real para que se enojara, cualquier cosa era suficiente, cualquier comentario, cualquier mirada, cualquier palabra mal interpretada podía desencadenar una discusión, y esas discusiones empezaron a volverse más frecuentes, más intensas, más peligrosas, porque ya no se quedaban solo en palabras, ahora había golpes, ahora había empujones, ahora había jalones, ahora había cosas que ya no podía justificar de ninguna manera, porque una cosa es intentar entender, y otra muy distinta es negar lo que tienes enfrente, y yo ya no podía negar lo que estaba pasando, estaba viviendo con alguien que ya no reconocía, alguien que ya no era ese joven del que me había enamorado, alguien que se había perdido en algo que lo estaba destruyendo, y que, de paso, nos estaba destruyendo a nosotros, pero aún así me quedé, porque cada vez que pasaba algo, después venía la calma, después venían las disculpas, después venían las promesas de que iba a cambiar, de que iba a dejarlo, de que iba a hacer las cosas bien. Por nosotros, por los niños, porque para ese momento ya no era solo uno, ya habían llegado más hijos, más responsabilidades, más razones para quedarse, más razones para no irse, aunque todo estuviera mal, y esa dinámica se volvió un ciclo constante: problema, explosión, disculpas, promesas, calma, y otra vez problema, explosión, y así una y otra vez, hasta que dejó de haber calma, hasta que las disculpas dejaron de ser sinceras, hasta que las promesas dejaron de tener sentido, porque ya no había nada que sostener, ya no había nada que salvar, y en medio de todo eso el dinero volvió a faltar, porque cuando empezó a consumir dejó de ser constante, dejó de ser responsable, dejó de cumplir, incluso con lo mínimo, y eso solo empeoró todo, porque ahora no solo estaba lidiando con una relación violenta, también estaba lidiando con la falta de recursos, con la preocupación constante de cómo iba a alimentar a mis hijos, de cómo iba a cubrirlo básico, de cómo iba a salir adelante en un lugar donde cada día era más difícil respirar, y fue ahí cuando empecé a pensar en irme de verdad, no como una idea lejana, no como algo imposible, sino como una necesidad, como la única salida posible, pero no era tan fácil, porque él sabía exactamente cómo mantenerme ahí, sabía que mi mayor debilidad eran mis hijos, y empezó a usar eso en mi contra, empezó a decirme que si me iba me los
iba a quitar, que no me iba a dejar verlos, que iba a hacer todo lo posible para que me quedara sin ellos, y ese miedo fue suficiente para detenerme durante mucho tiempo, porque podía soportar muchas cosas, pero no podía imaginar una vida lejos de mis hijos, y así fue como me mantuvo ahí, atrapada no solo por el miedo a él, sino por el miedo a perder lo único que realmente me importaba. Y mientras tanto la violencia seguía escalando, los XLPs se volvieron más fuertes, las amenazas más claras, la tensión más constante, y yo cada vez me sentía más atrapada, más sola, más lejos de cualquier salida, hasta que un día las cosas llegaron a un punto en el que ya no había forma de ignorarlo, ya no había forma de seguir fingiendo que podía aguantar más, porque ese día algo dentro de mí se rompió de una forma distinta, no como antes, no como cuando decidí quedarme, sino como cuando dices que ya no puedes más, aunque no sepas qué va a pasar después. Y ese día fue el inicio de algo que nunca imaginé que iba a vivir, porque después de tanto tiempo de aguantar, de justificar, de tener miedo, finalmente alguien más se dio cuenta de lo que estaba pasando, no porque yo lo dijera, sino porque ya no podía ocultarlo, porque las marcas ya no se podían esconder, porque mi comportamiento ya no era el mismo, porque todo en mí gritaba que algo estaba mal, aunque yo no dijera una sola palabra. Y fue mi familia quienes intervinieron, fueron mis primos quienes llegaron sin avisar, quienes entraron a la casa, quienes vieron lo que estaba pasando y quienes decidieron que no podían dejarme ahí ni un minuto más. Recuerdo ese momento como si todo hubiera pasado demasiado rápido, voces, discusiones, gritos, manos jalándome, diciéndome que me fuera, que no me quedara, que no tenía por qué vivir, así que eso no era normal, que eso no era amor. Y por un momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, sentí esperanza, sentí que tal vez sí había una salida, que tal vez sí podía irme, que tal vez sí podía empezar de nuevo, aunque no supiera cómo. Y en ese momento estaba decidida, completamente decidida a irme, a dejar todo atrás, a salir de ese lugar que se había convertido en una cárcel. Pero había un problema, uno que en ese momento lo cambió todo. No podía salir con mis hijos, no de la forma en la que estaba pasando todo, no en medio de ese caos, no sin enfrentarme directamente a él, y las amenazas volvieron con más fuerza que nunca, porque él sabía exactamente qué decir, sabía exactamente dónde atacar para detenerme, y lo hizo. Me dijo que si me iba, no iba a volver a ver a mis hijos, que no me los iba a llevar, que no me lo iba a permitir. Y en ese momento todo se detuvo, porque podía irme, sí, pero irme sola significaba dejar atrás lo más importante de mi vida, y no estaba preparada para eso, no podía hacerlo. Y ese fue el momento en el que tomé la peor decisión de todas. Decidí regresar, decidí quedarme, decidí que tal vez podía aguantar un poco más, hasta encontrar una forma de salir con ellos sin ponerlos en riesgo, pero no sabía que esa decisión iba a desencadenar uno de los momentos más aterradores de toda mi vida, porque después de que todos se fueron, después de que la casa volvió a quedarse en silencio, después de que todo parecía haberse calmado, él cambió completamente. No gritó, no discutió, no hizo nada de lo que normalmente hacía, simplemente me dijo que subiéramos al coche, que necesitaba hablar conmigo, y algo en su tono, algo en su mirada, algo en la forma en la que actuaba me hizo sentir que algo no estaba bien, pero aún así subí, porque en ese momento no tenía muchas opciones, y empezó a manejar sin decir nada, sin explicar nada, solo conduciendo cada vez más lejos, cada vez más rápido, hasta que llegamos a un lugar completamente desolado, un cerro donde no había nadie, donde no se escuchaba nada, donde no había forma de pedir ayuda, y fue ahí donde todo se volvió real, donde todo el miedo que había sentido durante tanto tiempo tomó forma, porque se detuvo, bajó del coche, sacó un machete y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que si no era para él, no iba a ser para nadie, que si intentaba dejarlo, no iba a salir vips de ahí. Y en ese momento sentí que todo se detenía, que el tiempo se congelaba, que mi vida entera pasaba frente a mí en segundos, porque entendí que no estaba jugando, que no estaba exagerando, que no era una amenaza más, era real, completamente real. Y por un momento no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar, no supe cómo salir de ahí, hasta que algo dentro de mí reaccionó, algo que no había sentido antes, una necesidad de sobrevivir más fuerte que cualquier miedo, y sin pensarlo,
abrí la puerta del coche y corrí sin mirar atrás. Corrí sin saber a dónde corría, corrí con la única intención de alejarme de él lo más posible mientras escuchaba sus pasos detrás de mí, mientras sentía que en cualquier momento me iba a alcanzar, mientras mi corazón latía tan fuerte que parecía que se iba a salir de mi pecho, y en ese momento pensé que ahí se acababa todo, que no iba a salir de ahí, que ese era el final, pero justo cuando ya no tenía fuerzas, justo cuando sentía que no podía correr más, apareció algo que hasta el día de hoy sigo viendo como un milagro, como una segunda oportunidad, como la razón por la que sigo aquí. Un coche apareció de la nada en ese lugar desierto, se detuvo, abrió la puerta y de ahí bajó una mujer, una oficial, que al ver la situación no dudó y un segundo sacó su arma, enfrentó, me tomó del brazo, me subió a su coche y me sacó de ahí, y en ese momento entendí que, si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por ese momento exacto, por ese lugar, por esa coincidencia, hoy no estaría contando esta historia. Y fue ahí donde todo cambió de verdad, donde ya no hubo dudas, donde ya no hubo miedo suficiente para hacerme regresar, donde entendí que quedarme ya no era una opción, porque no solo estaba en riesgo yo, estaban en riesgo mis hijos. Y esta vez no iba a permitirlo, porque esta vez ya había visto hasta dónde podía llegar, y ya no había nada que justificar, ya no había nada que esperar, ya no había nada que salvar, solo había una decisión, y por primera vez en mucho tiempo la tomé pensando en mí y en mis hijos y no en él. Decidí que no iba a regresar, que no iba a volver a ese lugar, que no iba a permitir que mis hijos crecieran viendo eso, viviendo eso, normalizando algo que nunca debió haber sido parte de nuestras vidas. Y, aunque esa decisión él era clara también, sabía que no iba a ser fácil, porque salir de una situación así no es solo irte físicamente, es enfrentarte a muchas cosas, es tener que empezar de cero, es tener que reconstruir todo lo que se rompió, es tener que luchar contra el miedo constante de que esa persona regrese, de que cumpla sus amenazas, de que no te deje en paz. Y aún así lo hice, porque esta vez el miedo a quedarme era mucho más grande que el miedo a irme. Y cuando llegué con mi familia, todo fue una mezcla de emociones: alivio, tristeza, culpa, miedo, porque aunque estaba a salvo, una parte de mí no dejaba de sentirse responsable por todo lo que había pasado, por haberme quedado tanto tiempo, por haber permitido tantas cosas, por haber puesto en riesgo a mis hijos. Y esa culpa es algo que te acompaña por mucho tiempo, porque aunque racionalmente sabes que no fue tu culpa, emocionalmente te cuesta entenderlo, te cuesta perdonarte, te cuesta dejar de pensar en todo lo que pudiste haber hecho diferente. Y mientras todo eso pasaba, tuve que actuar rápido, porque no podía quedarme solo con la idea de que ya había salido. Tenía que asegurarme de que él no pudiera volver a acercarse, tenía que proteger a mis hijos, tenía que cerrar ese ciclo de la forma más firme posible. Y fue por eso que tomé otra decisión que nunca imaginé que tendría que tomar. Decidí denunciar, decidí ir con las autoridades, decidí contar todo lo que había pasado, aunque me costara, aunque me doliera, aunque tuviera miedo, porque entendí que callarme ya no era una opción, porque callarme solo iba a permitir que todo siguiera igual, y esta vez no estaba dispuesta a eso. Y aunque muchas personas creen que cuando decides denunciar todo se resuelve rápido, la realidad es muy distinta, porque el proceso es largo, es complicado, es desgastante. Tienes que repetir tu historia una y otra vez. Tienes que revivir momentos que quisieras olvidar, tienes que enfrentarte a preguntas que duelen, que incomodan, que te hacen sentir vulnerable, y aún así tienes que seguir, porque sabes que es lo correcto, porque sabes que es la única forma de intentar cerrar ese capítulo de tu vida. Y en medio de todo eso, también estaba la incertidumbre, porque aunque yo ya había tomado la decisión de no volver con él, no sabía cómo iba a reaccionar, no sabía si iba a buscarme, no sabía si iba a cumplir sus amenazas, no sabía si realmente iba a poder alejarme completamente. Y ese miedo se volvió parte de mí, día a día, porque cada sonido, cada mensaje, cada movimiento extraño me hacía pensar que podía ser el que podía estar cerca, que podía aparecer en cualquier momento. Y vivir así no es vivir, es sobrevivir, es estar en alerta constante, es no poder relajarte, es no sentirte segura ni siquiera en los lugares donde deberías sentirte protegida. Pero aún así tenía algo que antes
no tenía. Tenía el apoyo de mi familia, tenía un lugar donde estar, tenía personas que estaban pendientes de mí, que me acompañaban, que no me dejaban sola, y eso hizo una diferencia enorme, porque salir de una situación así sin apoyo es mucho más difícil, es casi imposible. Y aunque no fue fácil, poco a poco fui reconstruyendo mi vida, poco a poco fui encontrando una nueva rutina, una nueva forma de vivir donde el miedo seguía presente, pero ya no era lo único que sentía, porque también empezó a aparecer algo que no había sentido en mucho tiempo: tranquilidad, no completa, no constante, pero sí momentos pequeños donde podía respirar, donde podía sentir que estaba a salvo, donde podía ver a mis hijos y saber que estaba haciendo lo correcto. Y esos momentos fueron los que me dieron fuerza para seguir adelante, para no rendirme, para no mirar atrás. Y mientras todo eso pasaba, hubo algo que nunca dejó de doler: el hecho de que él desapareció, porque después de todo lo que pasó, después de la denuncia, después de todo lo que se hizo, simplemente dejó de aparecer, dejó de buscar, dejó de dar señales. Y aunque para muchos eso podría parecer algo bueno, para mí fue otra forma de miedo, porque no saber dónde está, no saber qué está haciendo, no saber si en algún momento va a regresar, es una incertidumbre constante, es vivir con la idea de que en cualquier momento puede volver a aparecer. Y aunque intentaba no pensar en eso, era imposible ignorarlo completamente, porque cuando has vivido algo así, tu mente siempre está preparada para lo peor, siempre está esperando que algo pase y aprender a vivir con eso. Es un proceso largo, es algo que no se supera de un día para otro, es algo que se trabaja poco a poco, con el tiempo, con ayuda, con apoyo, con decisiones diarias, de no dejar que ese miedo controle tu vida. Y con el paso del tiempo, fui entendiendo muchas cosas, cosas que en su momento no podía ver, cosas que ahora puedo analizar con más claridad. Porque cuando estás dentro de una situación así, pierdes perspectiva, normalizas cosas que no son normales, justificas cosas que no tienen justificación, te acostumbras a vivir de una forma que no deberías, y salir de ahí implica también reconstruir tu forma de pensar, tu forma de ver las relaciones, tu forma de entender el amor, porque durante mucho tiempo yo creí que el amor era aguantar, que el amor era sacrificarse, que el amor era quedarse incluso cuando todo estaba mal, pero entendí que no, que el amor no se trata de dolor, no se trata de miedo, no se trata de perderte a ti misma para sostener a alguien más. El amor no debería doler de esa manera, el amor no debería hacerte sentir pequeña, el amor no debería obligarte a quedarte en un lugar donde no eres feliz, donde no estás segura, donde no puedes ser tú misma y entender. Eso cambió completamente mi forma de ver las cosas, porque me permitió empezar a reconstruirme desde otro lugar, desde una perspectiva distinta, donde ya no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecía, donde ya no estaba dispuesta a ignorar señales, donde ya no estaba dispuesta a quedarme en algo que me hiciera daño. Y aunque ese proceso no fue fácil, porque sanar nunca es fácil, porque implica enfrentarte a todo lo que viviste, a todo lo que sentiste, a todo lo que callaste, también fue necesario, porque solo así pude empezar a construir una vida diferente, una vida donde mis hijos pudieran crecer en un ambiente distinto, donde pudieran ver algo mejor, donde pudieran aprender que el respeto, que el amor, que la tranquilidad son cosas que sí existen, que sí son posibles y que no tienen que conformarse con menos. Y ese se volvió mi objetivo principal: darles una vida distinta, darles lo que yo no tuve, darles un ejemplo diferente, aunque eso implicara luchar todos los días contra mis propios miedos, contra mis propias inseguridades, contra todo lo que había quedado dentro de mí después de todo lo que viví. Y hoy, aunque la historia no tiene un final perfecto, porque la realidad no siempre funciona, así puedo decir que estoy en un lugar completamente distinto al que estaba antes, no porque todo sea fácil, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora tengo el control de mi vida, ahora tengo la capacidad de decidir, ahora tengo la claridad para entender lo que merezco y lo que no. Y aunque el miedo sigue ahí, aunque la incertidumbre de no saber dónde está sigue presente, también hay algo más fuerte, hay una determinación que no tenía antes, hay una fuerza que nació de todo lo que viví, hay una certeza de que nunca voy a volver a ese lugar, de que nunca voy a
permitir que alguien me haga sentir de esa manera otra vez y sobre todo hay un compromiso conmigo misma y con mis hijos de seguir adelante, de construir algo mejor, de no dejar que el pasado defina todo lo que viene después, porque aunque lo que viví fue real, aunque el dolor fue real, también lo es mi presente, también lo es mi capacidad de salir adelante, también lo es mi decisión de no rendirme, y si estás escuchando esto, y te sientes identificada con algo, si estás pasando por algo similar, si sientes que no hay salida, quiero que entiendas algo que a mí me costó mucho aprender: si hay salida, aunque no la veas, aunque tengas miedo, aunque parezca imposible, hay una forma de salir, hay una forma de empezar, de nuevo hay una forma de reconstruirte, y no tienes que hacerlo sola porque siempre hay alguien, siempre hay una oportunidad, siempre hay un momento donde todo puede cambiar, así como cambió para mí en el momento menos esperado, en el lugar más inesperado. Y si algo puedo decir después de todo, es que a veces sobrevivir ya es una victoria, pero elegir vivir, elegir no volver, elegir romper el ciclo, eso es lo que realmente cambia todo, y eso fue lo que yo hice, aunque me tomó tiempo, aunque me costó todo, aunque pensé que no iba a poder, al final lo hice. Y eso es lo que hoy me permite contar esta historia, no desde el miedo, sino desde la fuerza de haber salido de ahí, de saber que nunca voy a volver